Por un lado, a mí me pareció muy humano de su parte, ¿no? Porque lo sintió injusto. Sinceramente, yo también viendo esta falta que supuestamente hizo, a mí me pareció que era injusto. No sé qué dicen ustedes, ¿qué dices, Jimmy? Fue injusto. Fue injusto, ¿cierto? Para El mí otro sí fue injusto. actuó. ¿Tú qué dices, Jean-Paul? ¿Cómo lo viste? Fue injusto, Sí. pero concuerdo completamente contigo, ¿no? La impotencia, Claro. la emoción, eso. Exacto, o sea, me imagino que él no se hubiera alargado a llorar si no hubiera sido injusto. Si él sabe que cometió la falta, raro, pero le dio muchísima impotencia. Y él, aún siendo hombre y aún teniendo las cámaras encima suyo, se largó a llorar, lo cual me parece absolutamente válido, porque estamos acostumbrados que en esta sociedad el hombre no debe llorar. O sea, ¿qué? El hombre no es un ser humano con sentimientos. El hombre debe llorar. Yo pienso que el hombre no podemos enseñarle a nuestros hijos, no, tú eres hombre, los hombres, ¿qué eres? ¿Una mujercita que estás llorando? Mira, te has puesto una camisa rosa o un polo rosa. ¿Qué es eso? Eso es de mujeres. Y empezamos a criar a nuestros hijos con un formato de hombre y un formato de mujer, ¿no? Y bueno, hoy vamos a conversar un poco de esto. ¿Debemos dejar de decirle a nuestros hijos, los hombres no lloran? Tú, que eres hombre, que nos escuchas, lloras, pero a ver, te voy a decir una cosa. Si tú te peleas, digamos, tienes una discusión con tu esposa, ¿te largas a llorar como nosotras las mujeres que moqueamos al toque? Porque bueno, tenemos nuestra sensibilidad a flor de piel y no nos da roche llorar. Tampoco me la moco tendido todos los días, pero cada tanto se nos escapa una lágrima y no nos sentimos mal por eso. Pero tú que eres hombre, ¿lloras delante de tu esposa, por ejemplo? Si te dicen algo fuerte en tu chamba que te hiere, te molesta, tu jefe te menosprecia, se te cae una lágrima, ¿por qué? Porque no tienes ganas, porque no te provoca o porque te han dicho que como eres hombre te tienes que mostrar, pero así, machazo, fuerte. Bueno, de eso vamos a hablar el día de hoy con la doctora Pamela García Febres, psicóloga infantil. ¿Cómo estás? Hola, ¿Pamela Laura, ¿qué o tal? Pamela? Pamela. Ay, ¿cómo estás? ¿Qué Bien, tal? todo bien. Bueno, sí es efectivamente lo que dices, ¿no? El tema de que se trabaja mucho de que si los hombres deben o no deben llorar. Yo creo que viene también pues por un tema de los patrones de conducta que pues a lo largo del tiempo se ha ya tenido como un estereotipo, ¿no? De que los hombres pues no lloran, son seres más racionales. Efectivamente, la mujer es un poco más sensible, pero eso no quiere decir que se tiene que generalizar. Yo venía ¿no? escuchando recién en el programa de Carlos Galdós que había un invitado muy interesante que hablaba de cómo biológicamente desde hace miles y miles y miles de años venimos programados y efectivamente la ciencia lo dice, pero yo digo, ya en algún momento tenemos que empezar a romper el patrón de que el hombre de las cavernas era el que traía la comida. Exacto. Y mataba a los animales y la mujer era la que se quedaba con los hijitos en la casa. Entonces están ya en nuestros genes supuestamente lo que un hombre debe ser y lo que una mujer debe ser, pero digo, ya pues no, ya estamos, pero ya de la época de las cavernas deberíamos haber aprendido y haber cambiado un poco. No podemos Exacto, lo que tú dices, sobre todo porque nosotros definitivamente somos seres racionales y no seríamos animales. Exacto. Pero también somos seres emocionales, entonces tanto el hombre como la mujer puede tener las mismas emociones. E incluso a veces los hombres tienen también, o sea, tengo desde amigos y lo veo en pacientes que pueden ser mucho más sensibles y la mujer mucho más práctica. Claro. ¿No? Entonces, creo que eso depende también de cómo canalizas las situaciones. Por ejemplo, en el caso de él, probablemente pues se ha frustrado y ha tenido una forma de expresar esa emoción, ¿no? Y no por eso lo podemos ver como algo malo, sino que ya se tiene esa idea, o bueno, se ha ido descartando, pero hay algunas familias que todavía lo tienen. A mí me encantaría, por ejemplo, a ver que no suene mal, pero me encantaría que de repente en la discusión de pareja, él se larga a llorar un día. Claro, ¿no? Bueno, sí. Pues. O sea, qué lindo. O sea, no porque no de maldita, que llora. No es que por el látigo, no. Sino que digo, qué bonito que un hombre te demuestre que ante una discusión también sufre. Claro. Ahora, y nosotras no somos la Magdalena siempre
derramando lágrimas por acá y por allá o no? Bueno, eso también depende de que, porque hay esa también creencia que podría ser irracional, porque el hecho de que no lo demuestren llorando no quiere decir que no, pero que no lo sientan. Pero no puede ser que sea reprimido en realidad. Exactamente. Habría que ver, porque por ejemplo, si es una persona que expresa sus emociones, pero no llora con facilidad, porque también hay que ver desde el otro lado de la mujer o el hombre que llora mucho, ¿no? Algo está pasando. Claro, por eso te digo, tampoco la Magdalena ni el hombre que no, el que se da los latigazos, no digo eso, pero si digamos si quiere hacerlo, que ante una situación que un hombre se sienta dolido, ofendido por las palabras tal vez del otro, pueda también derramar una lágrima porque eso le afecta en su emoción. Pero yo digo también, me pregunto si muchas de nosotras chicas seamos sinceras y vamos a ponernos una mano en el corazón, porque de verdad que también nosotras, consciente o inconscientemente, buscamos el hombre fuerte, ¿no? El que nos hace sentir protegidas, cuidadas. Ahí está nuestro macho, ¿no? Y en realidad habría que ver si nosotras ante un hombre que muestra que derrama unas lágrimas, ante unas palabras que tú le digas y que le duelen, no se nos caiga y digamos, a mí no, yo digo que no. O sea, en mi caso no, pero en el común denominador, me pregunto si no nos podríamos a pensar, ay, qué débil. Y claro, así va a llevar una familia adelante, si a la primera se larga a llorar. No sé, vamos a abrir líneas, quiero saber qué piensan ustedes. En Capital, tu opinión importa, así que dinos, tú hombre, ¿lloras frente a los demás? ¿Lloras en silencio? ¿No lloras? Tú mujer, ¿crees que hay que equiparar la cosa? ¿Hay que cambiar el chip de, hijito, tú eres hombre, no llores? Vamos a volver con eso después de la pausa y para que la doctora ya se extienda y nos diga qué estamos haciendo bien o haciendo mal. Ya volvemos. Si estarán de acuerdo conmigo o no, pero creo que el hombre debería permitirse abrir las puertas de su corazón o las ventanitas y poder derramar una lágrima sin que la sociedad lo critique y lo vea como un ser débil, ¿no? Vamos a abrir líneas 212-5353. Estamos con la doctora Pamela García Febre, psicóloga infantil, que luego nos va a dar el mensaje de si como papás debemos criar o no de esta forma a nuestros hijos. Tenemos a Luis Alberto en la línea. Hola Luis Alberto, ¿cómo estás? Sí, buenas noches. Sí, buenas. ¿Cómo estás? Estoy escuchando. Sí, y ¿qué la piensas? verdad, bueno, eso, a mí las experiencias personales, creo que eso se aprende, porque para llorar creo que tiene que haber primero una confianza con la persona, ¿no? Con la que estás. Entonces, en este caso, cuando ya me casé, pues obviamente aprendí obviamente eso también en mi esposo, ¿no? Porque efectivamente son más sensibles los problemas, las situaciones, y obviamente pues uno también se sensibiliza más, ¿no? O sea, tú me dices que a partir de que tuviste la confianza con tu esposa, si estás sensible y te provoca derramar una lágrima, lo haces sin problema. ¿Cómo lo toma tu esposa cuando tú te pones así? Siente, obviamente también de que hay pues una empatía, ¿no? O sea, que lo estoy entendiendo, obviamente, y obviamente el abrazo y ya paramos la discusión y ella obviamente necesita pues ese confort, necesita ese apapacho. Oh. Y yo también aprendí eso, ¿no? De que cuando yo también pasaba con problemas, y bueno, también, necesitas esa contención, ese abracito. Pues, porque si bien es cierto, también podemos ser más duros, reacios, pero nos enfermamos, pues eso daña bastante en este caso eso. Luis Alberto, pero tus papás, ¿cómo te criaron? Cuando no, eso es diferente. Eso es educación militar, una más ciudad más de casa. Y bueno, pues era un poquito diferente, ¿no? Claro, si llorabas cuando eras niño o adolescente, te decían... Sí, no ubícate. Mucho eso sucedía, sí, no me ha pasado, no me provocaba, se podría decir, de repente porque me habían enseñado de que no tenía que hacerlo. Claro, ¿no? ya estaba en tu código. Gracias, Luis Alberto, muchísimas gracias. Raúl está en la línea. Hola, Raulito, ¿cómo estás? Bien, gracias. Gracias por llamar. ¿Lloras o no lloras? ¿Te lo permites? Yo quería... ¿Aló? ¿Me escuchas? Sí, te escuchamos. Ya, yo quería decir respecto a que el hombre es, en cierta manera, ¿no? Indispensable respecto a los hijos.
Por ejemplo, cuando los hijos ya son adolescentes, como que ya sufren algunos cambios tanto de personalidad, todos, entonces ahí talla el padre, la cabeza. Si se ¿Por trata qué? de un hombrecito, me dices, o si se trata de mujer también. Claro, los dos son seres humanos y los dos niños sufren cambios. Ya. Pero, entonces, si no hay una cabeza visible, una cabeza física presente, entonces la madre no como que llega un momento en que se cansa o da su brazo a torcer. Ahí el padre es autoridad. Por eso digo, en ese aspecto, el padre es indispensable, no en casi todo, ¿no? Porque el papá es cabeza, ¿no? A ver, pero ¿no debería ser parejo, madre y padre a la par, llevando la autoridad y ambos ser cabeza de familia? ¿Por qué tiene que ser el hombre? Porque de alguna manera me estás mostrando como que la mujer es más débil y no va a tener esa autoridad que se necesita con los chicos. Autoridad en el buen sentido, ¿no? Es que se ve en muchas situaciones, se ve que por lo general las mujeres necesitan en la formación de sus hijos siempre, y sobre todo a esa edad, la figura paterna. Bueno. Ellos cuando ya no pueden, dicen, como si tu papá se está portando mal, y él, para que él, a ella le pasa, diga la última palabra. Bueno, O de los dos lados. gracias, Raúl. Está bien. En Capital su opinión. tu opinión No importa y se respeta, pero a ver, es importante que des tu opinión aquí como especialista, Pamela, porque creo que la autoridad tiene que ser de ambos, ¿no? Sí, claro, la autoridad debe ser compartida siempre que los padres estén juntos, ¿no? Y aun cuando no están, por ejemplo, en padres separados, la autoridad también se tiene que llevar a cabo. Si están separados, se le comenta qué fue lo que hizo el niño, o en este caso el adolescente, o las circunstancias que estén pasando, y llegan a acuerdos. Porque ¿no? lo que nos plantea Raúl de alguna manera es como que ve la figura materna como débil, Más y sensible. El exacto, papá más- débil, como que no pueden, en algún momento ya tienen que tirar la toalla porque no puede con los chicos, y ahí es donde tiene que entrar a tallar el hombre como la autoridad. Y en Claro, realidad no depende también de cómo lleven, o sea, las situaciones en casa, ¿no? Porque en realidad eso depende también del estilo de crianza que hayas llevado los padres, ¿no? Porque también sé de casos en donde más bien la mamá tiene la Exacto. autoridad, y que a veces cuando el papá no puede, o sea, no digo que sea para todos, ¿no? Sino que cuando el papá no puede, ay, ya sabes que tú ayúdame con Claro, los hijos. cada No familia sé es diferente. No sé cómo manejar esta situación, hazlo tú. Exacto. No me hace caso, tú dile, ¿no? Y del lado también de que cuando la mamá Sí. lo mismo, ¿no? Entonces ahí depende si el papá es autoritario y la mamá es permisiva. claro, cada familia es depende, un mundo, diferente. sin sí. embargo siempre tiene que haber, siempre se conversa de que tiene que haber acuerdos de pareja y como que una voz común, ¿no? Exacto. No es, mamá es la débil y papá viene y tengo que tener pánico porque papá llega y me va a poner las cosas, los puntos sobre las íes. En realidad no, tiene que haber un mensaje común como pareja donde ambas figuras tengan un peso importante, porque Claro, si y no además- los chicos dejan de respetar a una de las partes, Exacto. ¿no? Y el niño decide también, y el adolescente también, ¿no? O sea, o ustedes se acuerdan cuando fueron niños, seguramente sabían a quién pedirle permiso, ¿no? Entonces ahí siempre hay Claro. uno que cede más. Es verdad. Y lo importante es que tienen que ponerse de acuerdo. Yo le digo a los papás, así tú no estés de acuerdo, lamentablemente en ese momento te quedas callado, y luego cuando los hijos no estén presentes, bueno, en la tranquilidad de Se ellos, conversa. se conversa en privado. Exactamente. Eso es importante. Exactamente. Nunca que los chicos vean que no estamos de no hay de acuerdo, acuerdo. papá y mamá. Carmen está en la línea. Hola, Carmen, ¿cómo estás? Hola, ¿Cómo estás? abrazos, besos, Oh, tu programa es muy interesante, gracias. me gusta mucho, siempre me engancho con estos programas, temas importantes. Gracias, y te Carmencita. agradezco bastante. Cuéntame, gracias, Carmencita, muchas gracias. ¿Qué piensas de este tema? Que los hombres no lloran, que los criamos así como hombre macho, niña princesa. Esto, a mí me parece que por salud deberían demostrar sus sentimientos, porque yo tenía a mi mamá, que mi mamá era bien o sea, yo la veía a mi mamá bien serena en varias cosas, nos mostraba fuerza, pero una vez a mí me extrañó bastante cuando yo la vi echada en la cama
y llorando bastante. Lloraba. Era la primera vez que la veía así. Y yo le decía a mi hermana, pero ¿por qué está así mi mamá? Dice, déjalo que se desfogue. El doctor lo ha permitido, que llore, porque es un tema del corazón. Y si uno se deprime, reprime tanto sus sentimientos, afectaría el corazón. Es una bomba de tiempo. Entonces también pienso que el hombre a veces se retiene y a veces tienen esas consecuencias. Exacto. O a veces para desfogarse van a tomar. Gracias, por eso, sí, no sé. Carmen, lindo, sí. Gracias, Carmen, muchísimas gracias. Es muy interesante lo que nos dice Carmen, ¿eh? Porque cierto, hay de repente muchos problemas también de alcohol en los hombres, porque es su forma de botar toda esa angustia contenida, esa bronca que muchas veces tienen, esas cicatrices que todavía no se curan, y es su forma no se dan cuenta porque en sí también el alcohol es un depresor, ¿no? Pero uno, cuando estás en ese tiempo en el que lo estás consumiendo, pues te sientes mucho mejor. Entonces eso tapa la dolencia emocional que tenemos, ¿no? Entonces lo que tú has compartido de verdad, Carmen, me ha agradado mucho, porque es cierto que también la observación, ¿no? O sea, tanto de los niños cuando ven que mamá o papá se reprimen o les dicen que no deben llorar, entonces ahí viene también cómo se repercute cuando somos grandes. Probablemente mamá o papá siempre tuvieron problemas y lo estuvieron reprimiendo de niños, y ahora por eso es que cuando son adultos notamos que no llora y nos sorprende, ¿no? Pero si yo veía una mamá dura, si yo veía un papá duro, ¿qué les pasa? ¿No? Y me asombro, y cuando lo veo más bien me pongo triste, me extraña, ¿no? Y justamente porque seguro de niños les pasó algo, pero lo reprimieron, y ahora que son adultos uno se cansa y pues hay un momento en que explotas. Exacto, ¿no? Y por salud mental sí debemos expresar lo que sentimos. Tampoco podemos ir llorando por el mundo, sí, contándole a todo el mundo delante de nuestros hijos. No, pero si una vez nos pasa algo intenso, algo que realmente nos sobrepasa y que queremos llorar o queremos demostrar lo que sentimos y mostrarnos sensibles y débiles, está bien, es válido, un espacio que tenemos que darnos, seamos hombres o seamos mujeres. O sea, ¿no? Sí, porque las consecuencias vienen después, ¿no? Y es más difícil. Exactamente. Eda, dicen, hay algunas, he escuchado muchas veces que justamente estas emociones contenidas nos pueden llevar a desarrollar trastornos en la personalidad, represiones, ¿no? O lo otro también, pues, desde ir a una conducta impulsiva, ¿no? Al no poder haberlo controlado, manejarlo. Perfecto, clarísimo. Está Eda con nosotros. Hola, Eda, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, bien, Laura? ¿Cómo gracias, te va? Eda. Muchísimas gracias por llamar. ¿Qué piensas tú? ¿Eres mamá? Sí, soy mamá. ¿Y cómo manejas este tema con tus hijos? ¿Tienes hombrecitos? Mis hijos ya son adultos, pero sí, definitivamente los chicos tienen que expresar sus emociones, tanto los niños como los hombrecitos. Definitivamente, cuando yo veo a un papá que le dice a su hija o a su hijo no llores, es impresionante, porque tienen que expresarse los niños. Y yo te cuento una cosa, sí. Yo me acuerdo que, bueno, yo soy divorciada, y mi ex, me acuerdo que me dijo una vez cuando yo tuve a mis hijos, eran chiquitos, y me dijo, bueno, yo voy a educar a mi hijo, al hijo hombre, porque tú no has tenido hermanos hombres. Como que si yo no fuera, como si una mujer no fuera capaz de educar un hijo sin tener hermanos. Claro. Por eso que la sociedad, o sea, somos muy machistas, son hombres muy machistas. ¿Y cómo fue al final la crianza? ¿Estuviste un buen tiempo con él? ¿Te permitía criar a tus hijos o te hacía a un lado más bien? No, era difícil. Era muy difícil, muy complicado. Sí. Es complicado vivir. Gracias, Eda. Muchísimas gracias. Muy interesante lo que nos dice. Es complicado vivir con un hombre machista, ¿no? Sí, lo que pasa es que ahí parece que el estilo de crianza y además sus patrones de conducta ya eran repetidos, ¿no? Entonces, obviamente, no podemos esperar que si, por ejemplo, alguien durante tantos años fue criado de una forma y tiene ciertas creencias irracionales, claro, lo más probable es que pueda repetirlo, ¿no? Entonces,
ahora no digo que por el hecho de los adultos sí es más difícil trabajar todos esos temas porque ya las creencias irracionales están bien ligadas, ¿no? Pero ahí hay que darle la oportunidad a que más bien los niños puedan, o los adolescentes, moldear esa conducta, ¿no? Y que puedan expresarse de cualquier forma. Bueno, además el mundo ha avanzado tanto, Eso tenemos también. tanta información, estamos en la era de la información, agarramos nuestro celular, la computadora, nos vamos a una cabina de internet y ponemos cómo criar nuestros hijos, etcétera. Cualquier duda que tenemos, ahí vamos a encontrar muchísima información. No es como antes, que la educación, ¿no? Como que pasaba de padres a hijos y como te crié, así vas a ser, ¿no? Ahora podemos cambiar las el mismas chip. escuelas para padres. Exactamente. En los colegios, ahora las capacitaciones. Entonces, si vamos a utilizar las redes, tratemos de hacerlo para buscar información que pues nos va a servir, ¿no? Entonces, eso es importante. Exactamente, también. informarnos. Nadie nos enseñó a ser padres, pero tenemos Exacto. muchísima información a la mano. Nos vamos a un corte comercial. Volvemos con más llamadas al 212-5353, 212-5353. Estamos hablando de los hombres que supuestamente no deberían llorar, pero la doctora nos dice que sí, que tenemos que tener una apertura hacia nuestros hijos y dejar que se expresen. Con eso volvemos. Si mis manos transpiran, estoy cansado y tan pálido. Como botellas con agua, alimentos no perecibles, linterna y radio a pilas, frazada, papel higiénico, dinero en efectivo, botiquín, prendas de vestir, bolsas plásticas, encendedor y velas. Capital, alerta sismo. Prevenir está en ti. El tema a mí me encanta, porque yo, que soy full emoción, que soy muy intensa, siento a veces cuando me encuentro con algún hombre, y no me refiero a nivel pareja, nada más un amigo, un primo, o un, qué sé yo, cualquier persona con la que me pueda encontrar y conversar un rato, y veo que es una persona rígida, que tal vez sufre y no demuestra sus sentimientos, me da pena. Porque siento que hay un mundo interno que los hace sentir mal, que los hace sufrir, que quisieran llorar, que quisieran despotricar y sin embargo se tienen que meter en ese papel de hombre, macho, cabeza de familia que va adelante. Y está bien que se vaya adelante siempre, que no decaigan, que no se depriman, que está bueno, pero siempre hay un espacio que uno se tiene que dar para sentir, para sufrir si es necesario. No eternamente, pero sí un día que te sientas mal, pucha, llorar, derramar tu lágrima, demostrar que eres un ser sensible, un ser humano, ¿no? Claro, ¿O estoy mal, no, doctora? No, está perfecto. Y no solamente por temas que sean de repente problemas, sino que a veces también las emociones positivas nos hacen sentir tan emocionados que pues sacamos lágrimas y eso no es malo, ¿no? Y además nosotras, que sí nos permitimos llorar, por ejemplo, lo que nos decía una de nuestras oyentes, que vio a su mamá llorar, llorar y llorar un día, no es que la veía deprimida toda la vida, era un día que se sintió mal y que quiso llorar. Está bien, nosotras nos lo permitimos y sabemos que nos hace desfogar y luego te sientes más tranquila, ¿no? Como más... Como que soltaste, como que te quitaste la mochila, ¿no? Ese espacio que necesitaba. Exacto. Pero también es importante que nosotros sepamos que, por ejemplo, nosotros venimos con una carga genética, ¿no? Y también el carácter, pues es lo que, digamos, lo que el ambiente nos provee y el contexto, ¿no? Entonces, muchos de los niños, de los adolescentes, obviamente como están formando todavía su personalidad, ahí hay que ver también qué pasa desde los padres, ¿no? Hay adolescentes que por lo general no es que no lo quieran, o se sienten mal y de repente tienen alguna frustración, pero lo canalizan mejor porque pues también de repente dentro de su temperamento es manejable. Exacto, no es que, a ver, lo que voy es, no seamos no quiero decir llora No, si te claro, sientes mal, porque de repente hay hombres que no les provoca, que lo manejan de otra manera y ok. O mujeres también. O mujeres, pero lo que a mí me preocupa es cuando realmente tienen ganas de llorar, cuando realmente están tristes y dejan todo eso ahí adentro y ni siquiera se lo comentan a nadie. Uy, es una bomba, y ¿no? se quedan pues ahí callados, ¿no? Tenemos llamadas, 212-5353. María, ¿cómo estás? Hola Laura, muy buenas ¿Cómo noches. estás? ¿Qué Laura, tal? Te pido por favor que me ayudes. A ver, cuéntanos, María. Mira, María, yo tengo... Laura. Sí, Laura, tengo a mi hijo. Sí. A él no le cuesta muchísimo
hasta dificultad de expresar sus sentimientos de tristeza, de angustia, todo se encierra en sí mismo, no comenta, no manifiesta, y esto me preocupa tener en la mente. Todo para adentro, introvertido. Por ejemplo, él cuando está molesto, comienza a renegar, solamente a renegar. Está triste, también comienza a renegar, nada más. Y no le gusta que nadie le converse, que nadie le hable. ¿Cuántos años tiene María? Tiene 29 años. Ah, 29, ya es mayor. Y escúchame, María, ¿y siempre fue así? ¿Desde chiquito fue así? Casi siempre, de pequeño, sí. ¿Y le ha pasado algo muy triste en su vida, sobre todo en la niñez, algo que lo haya marcado, que lo haya dejado así como muy un chico sufrido y que reprime? Bueno, mi hijo, él no conoció a su padre, y vivimos en la casa con sus abuelos, que son mis papás, y mi papá muy machista, decía, siempre mi papá decía que los hombres no deben llorar, que con una tristeza me queda la importancia. Entonces siempre creo que yo nunca le dije, por favor, hijo, cuando tienes sentimientos llora, ¿no? Esa parte también no le hice expresar, no le di esa cabida. Entonces ahora con los años me doy cuenta que mi hijo es un hombre muy como amargado, y eso me preocupa porque es soltero. Eso te iba a preguntar, ¿es soltero? Ya, y escúchame, ¿y alguna pregunta que quiera hacer la doctora? No, bueno, ahora que ya nos queda un poco más claro, María, sobre el tema de cómo era también pues los estilos de crianza y también cómo se canalizaba esa emoción, ¿no? Cuando él estaba pequeño. Si es que como nos mencionas, había muchas ideas machistas, ¿no? Es lo que nos comentas. Sí. A mí me gustaría, María, antes de que te vayas, ¿la tenemos ahí? Preguntarte, porque no quiero que te vayas y quedarme con la duda. ¿Llegó a conocer a su padre? ¿En algún momento te dijo que tenía ganas de conocerlo y eso no pudo darse? ¿Es un dolor que tiene en su corazón con respecto a su papá, o crees que lo manejó bien y no le afecta? Mira, Laura, él le había escrito un papelito, una hojita, cuando él tuvo más o menos 7 años, en el cual le encontré que decía, quiero conocer a mi papá, quiero conocer lugares donde vivió mi papá, donde estudió, donde caminó. Él había escrito una hojita, y le encontré eso, y fui en busca de su papá para conversar, y que mi hijo quiere conocer a su padre, y conocí a su familia, y su familia me dijeron, ya falleció hace como 7, 8 meses, ya había fallecido. Y al final mi hijo nunca le iba a conocer, y lo vi que mi hijo, cuando escuché esa noticia, mi hijo comenzó a derramar lágrimas, me quedé mirando, lo que me faltó de mi parte fue abrazarlo, decir, hijo, estoy conmigo, no le abracé, solamente quedé mirando nada más. Eso fue que ahorita también me siento yo mal, me siento culpable de esa parte. ¿Pudiste constatar que realmente falleció? De repente te metieron un cuento. No, de verdad falleció, con seguridad. Muy bien, falleció. Gracias, María. Muchísimas gracias. Quédate escuchando el mensaje de la doctora. Claro, bueno, ahí también habría que ver si es que se le explicó. Es importante que se le explique también a los niños cuando no hay la presencia del padre o de la madre, porque si hay abandono o cualquier circunstancia, que se le pueda explicar, porque muchas veces quedan con ese resentimiento y ellos no saben qué fue lo que pasó. Entonces queda la duda de, ¿y qué pasó con mi papá? ¿Qué pasó con mi mamá? Me parece, María, que ahí viene también por un tema de un resentimiento y de algún rencor que de repente de niño no lo mostraba, pero ahora lo ha ido manejando, sumado a que también nos comentas que pues en casa se habla mucho sobre el tema de que los hombres no lloran, esos estereotipos y las ideas que él tiene, ¿no? Entonces yo te invitaría también a que puedas de repente invitarlo a él a que en cualquier momento de nuestra vida nosotros podamos llevar terapia, ¿no? O qué importante. Qué importante es eso, sí, o desde el hecho de pues ir, no, yo lo que digo a veces, ¿cómo no la salud mental es tan importante? Mira, ¿cuántas cosas se solucionarían si así como voy al médico general o como voy al odontólogo, voy al psicólogo? Porque muchas de las cosas que nos pasan es porque somatizamos, ¿no? Entonces, a veces solo necesitamos desde que nos escuchen. Tenemos que tener claro, y eso está estudiado, tiene una base científica, que muchos de los problemas de salud que tenemos vienen justamente de
problemas mentales, dolores, cicatrices, penas reprimidas. Todo eso al final después termina derivando en alguna enfermedad, en alguna dolencia. Entonces, la mente es tan poderosa que necesitamos un espacio, cuando tenemos una pena, un dolor, un espacio para ir a hablar con alguien que sabe, que ha estudiado, que no es un X. Porque hay gente que dice, no, pero ¿qué le voy a ir a contar a una persona que no conozco? Esa persona que no conoces es una persona que ha estudiado, que se ha sacado el ancho, que ha trabajado, que sabe de dónde vienen, puede analizar por qué tienes determinadas emociones que te están haciendo daño. Por eso... Claro, analizar lo que pasó, familia, y desde otros casos también, y no sé si les ha pasado, creo que hasta cualquiera, porque claro, yo también como psicoterapeuta también pues asisto a un psicólogo, claro, porque también soy humana, tengo mis emociones. Entonces, no sé si han escuchado esto, y es verdad que cuando escuchamos las cosas que vienen de papá o de mamá, de cualquiera que me lo diga, pues no lo tomamos tan importante, pero cuando me lo dice de repente un psicólogo, voy a empezar a cambiar, ¿no? Algo me está pasando. Yo en algún momento hace años te ayuda a entenderlo. Exactamente, hice terapia y me quedaba a veces sorprendida con una capa la doctora, y por ahí me decía algo, yo decía, ¿verdad? Esto me pasó, ¿no? Esto me está pasando. ¿Cómo no me di cuenta? Esto es porque vengo arrastrando tal cosa. Por eso hoy soy así. Y yo solita me empezaba a dar cuenta, me guiaba muy bien ella. Y así pude superar algunos traumas que tenía de mi infancia. Exacto. Que todos tenemos, y que las llevamos a la adultez. Por eso, importantísimo la terapia. Y María, en tu caso, sería, como dice la doctora, importantísimo que tu hijo pueda hacer una terapia, ver la forma, que lo puedas convencer, que tenga un espacio para ir a hablar de estas cosas. Y voy a decir una cosa en base a tu testimonio, María, y esto va dirigido a todas las mamás. María nos dice que cuando su hijo se enteró que su papá había muerto, cuando él realmente quería conocer a su papá y se había muerto, se largó a llorar, sentía mucha pena, y su mamá, en lugar de abrazarlo, y no va como crítica para ti, María, porque tú hiciste lo mejor que pudiste hacer, pero pensemos de acá en más, él ahí sí necesitaba un abrazo, él ahí sí necesitaba contención y decirle, hijito, bueno, y darle la explicación necesaria y decirle, a partir de ahora todos estamos contigo, tu papá desde el cielo te va a cuidar, etcétera, etcétera. Lo que nos nazca decirle, pero siempre con amor y con mucho cuidado, porque es un niño. Tanto de los padres como de los hijos, también como padres tienen que no contenerse esas emociones que quieren tener con los hijos. Si tienes toda la posibilidad de abrazarlos, abrázolos. Si quieres pedirle disculpas, pídele, nunca es tarde. Entonces, muchas de las cosas que pasan justamente cuando son adultos es pues por nuestra infancia o nuestra adolescencia. Y así llegamos tarde al psicólogo. Exacto, así sea hombre. Era un hombrecito que estaba llorando. El abuelo, por un lado, que le decía, los hombres no lloran. Y por otro lado, la mami, que aún queriendo abrazarlo, no lo hacía. También hay un tema. Entonces, apapachemos a nuestros hijos. Eso es una forma de darles amor y contención. Vamos con la última llamada. Katia. Hola, Katia, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo Laurita, estás? buenas noches. ¿Cómo estás? Laurita, comentarte que, bueno, yo tengo 40 años y también he crecido en una familia machista donde yo veía que toda mi familia eran hombres y que mi padre, mi abuelo decían que los hombres no deben de llorar. El día que yo fui madre, le enseñé a mi hijo a apapacharlo, a llorar, cuando veíamos películas con su papá, y yo lloraba, y mi esposo también lloraba, y mi hijito me decía, pero es que uno tiene que llorar, hijito, si tú tienes ganas de llorar, llora, si tú quieres reír, ríe, ¿no? Y si yo te quiero, te amo, y ahora tiene 17 años, y hasta el día de hoy cuando yo veo algo, yo soy muy llorona, y cuando yo veo algo que me rompe el corazón, yo lloro, y él me dice, y él también es sensible, ¿no? Entonces eso es importante porque hay muchos traumas que de repente nuestros padres no pudieron, no sabían, ¿no? Y eso sí te marca. No sé, y claro. Yo quiero llorar, lloro, si quiero reír, me río, y si quiero decirle yo te amo, hijo, te quiero, hijito, hasta ahora le digo eso. Y te aseguro que el día de mañana él va a saber cómo tratar a su pareja, va a tener la sensibilidad. Y él ahora tiene enamorada y veo que es muy cariñoso, tiene muchos detalles y me gusta porque la cuida, la protege. Y la verdad es que yo no siento celos, ¿no? Y yo le digo a ella también. Claro. Siempre te va a adorar, tú eres
su mamá. Porque sí, yo soy demasiado sensible y muchas veces mi papá decía, ¿no?, que tenemos que ser fuertes y eso sí es, pero mi hermana sí es un poco más fuerte y ella sí no demuestra mucho los sentimientos, ¿no? Pero sí, a él, pese que es varón, a él siempre desde niño. Te felicito, Katia. Qué bueno que lo Se hagas. ría, pero Perfecto. sí, pero a veces soy demasiado sensible y muchas veces la gente aprovecha de eso también. Pero claro. bueno, es otro tema, otro tema. Gracias, Katia, gracias. Justo siempre iba- los extremos. Sí. Justo iba a comentar eso, que a veces el demostrar que somos demasiado vulnerables o demasiado sensibles o demasiado llorones, también hace que nos vean como personas débiles. O sea, ser sensible no significa no ser fuerte. No, Uno claro, puede ser Katia. fuerte, pero a su vez dar espacio a la sensibilidad en momentos específicos. Exacto, claro, cuando ya vemos que esto es muy recurrente, efectivamente así es porque pues algo nos está pasando y no estamos canalizando de manera adecuada nuestras emociones, pero si no, igual, y tenemos que enseñarle también a los niños que tienen que identificar qué emociones hay, que hay emociones positivas y hay emociones negativas, pero ninguna es mala, solo cuando se da muy en exceso, menos la felicidad, ¿no? Exacto. Pero entonces, ¿por qué? Porque los niños creen que carita feliz, y me pasa porque trabajo con niños mucho, es siempre bueno. Entonces yo les pregunto, ¿y cómo te sientes hoy? Y me dicen, bien. Ya, pero bien es feliz o es sorprendido, ¿no? Entonces, feliz no siempre, la carita feliz, ya tú lo tomas como bueno, pero tú también puedes sentir miedo, tú también puedes sentir enojo. Claro. Entonces, hacerles saber que las emociones son muchas, ¿no? Y que las identifiquen y luego las pueden expresar. Si no las identifican, no van a saber expresarlas. Mejor dicho, imposible. Es verdad lo que dice la doctora. Y recién pensaba, ¿no? Que nos está comentando justamente Katia, que su hijo es un chico sensible, al que se le permitió llorar, al que se le permitió reír, a demostrar sus emociones, y hoy es un excelente enamorado, que cuida. ¿Cuándo jamás me entraría en la cabeza que un chico criado de esta manera podría golpear a su pareja, matarla, como escuchamos tantos casos, echarle Probablemente gasolina? excelente padre. Exacto, y va a ser un excelente padre que va a criar con sensibilidad. Entonces, tomemos de estas experiencias, rescatemos estos buenos mensajes, aprendamos de otros papás que la están haciendo linda y cortemos esas sogas que nos atan con el pasado, que era otro tipo de educación, que no la vamos a criticar, se hizo lo que se pudo, pero no que sentirse ahora culpable, hay ¿no? muchos estudios que demuestran que criando a nuestros hijos con sensibilidad, con amor, con apapachos, no los hacemos flojos, tontos, ni mucho menos. Al Al contrario, contrario. seguros, ¿no? Exactamente. Entonces hay que hacer con amor y límites. Eso siempre es lindo. O sea, porque también está bien poner acuerdos, pero no siempre que esté el amor, el cariño, ¿no? Amor que y límites, Exacto. tal cual. Pero límites puestos con amor. No, con amor. O sea, acuerdos, ¿no? Claro, nada de exacto. violencia. Nada eso de sí, ¿no? violencia. Gracias, Efectivamente. muchísimas gracias a la doctora Pamela García Febres, que es psicóloga infantil. Un teléfono para Sí, consultas. a ver, estamos en el 912-271-220. 912-271-220 y también nos pueden ubicar en alianzas profesionales para el desarrollo. Si ustedes de repente tienen vergüenza y no saben cómo enfrentarse a algunas situaciones, escríbanos, no les vamos a ver la cara, pero ahí de alguna manera les podemos orientar, ¿no? Siempre es bueno que nos puedan escuchar. Muy bien, los pueden encontrar en redes entonces como Alianzas Profesionales para el Desarrollo. Y se viene, para terminar porque me va a matar Jean Paul, sí, vamos a se estar en viene Huancayo. una capacitación dirigida a profesionales de la educación, a educadores, profesores y alumnos de psicología. Va a ser en Huancayo el 29 de septiembre. Exacto, ahí vamos a estar el 29 de septiembre, vamos a hablar sobre la intervención psicológica en la violencia doméstica y algunas pruebas dirigidas para niños que tienen dificultades de atención y concentración, Muy bien. problemas de aprendizaje. Muy bien. Muchísimas gracias. por la invitación. Muchísimas gracias a la doctora Pamela García Febres. Nos vamos a una pausa y enseguida regresamos con una historia